Bueno, comenzamos con los conceptos de coevolución. Bueno, la coevolución prácticamente es cuando las especies se influyen para pues llegar a un punto de evolución. Esta evolución puede ser, más bien esta coevolución, esta relación que lleva a eso puede ser directa, es decir, que sucede entre dos especies y estas coevolucionan, o bien puede ser un poco, digámoslo, indirecta, aunque creo que no sería el término más adecuado, porque se va formando una red de interacciones entre muchas especies y todas estas de cierta manera se van ayudando a evolucionar. Esto, pues, a su vez les ofrece a todas estas especies oportunidades para que puedan estar en constante cambio. Súper. Yo justo entiendo la coevolución como una interacción que se encuentra justo muy íntima entre especies y esto hace que se promuevan cambios evolutivos a lo largo del tiempo, ¿no? Y existen varias maneras en las que estas especies pueden relacionarse o interactuar de esta manera como íntima. Como decía Ate, por un lado está esta cuestión como de encuentros antagónicos, tal vez, que son como yo justo investigando como el parasitismo y también por otro lado como la relación entre el depredador y la presa. Y después están también otras dos como maneras de interactuar que son tanto la competencia como el mutualismo, en donde como que hay relaciones distintas, ¿no? O sea, el mutualismo busca como generar conexiones en las que los dos o las varias especies como que se benefician mutuamente y prácticamente ya no pueden vivir uno sin el otro. Y la competencia, pues, un poco tiene que ver con un depredador, que lo que buscan es como eh, la misma fuente de alimento, digamos, y entonces empiezan a evolucionar como para poder realmente cumplir con comer ese mismo elemento. Y pues luego está toda esta cuestión como de si uno no existe, hay una posibilidad de que la existe, pues sí, como la existencia del otro ser deje de ser, de haber o de existir, porque pues tienen una relación muy directa, ¿no? Un poco por ahí es como lo entendí. Y bueno, pues como que el mismo nombre del concepto te lo dice, ¿no? Pero justamente lo entiendo como llega un punto en donde las especies se relacionan tanto entre ellas que es como, se me viene la palabra en inglés como el trigger o como la chispa que prende cierto gen que permite que esa especie, debido a que se relaciona con otra, o como, o como crezca, o como se adapte, tal cual, o como evolucione, ¿no? Ujú. eh, o realmente no, o sea, como muere ese gen y entonces como se adapta a este otro gen que hace que pues evolucione la especie debido a su relación con otra especie. Este, también como lo pensé mucho en estas relaciones como las que dices, de mutualismo, competencia, parasitismo y así, o sea, como que me dio un throwback a la clase de biología en tercero de primaria, que justo como muy chistoso que pues tal cual es eso, pero ahora nos lo están enseñando con un concepto que para mí es nuevo, que es la coevolución. Y a mí me surgió como una pequeña pregunta que a lo mejor ya está súper fuera de lugar, pero me hizo pensar como todas las especies en peligro de extinción y así, ¿qué tantos son como provienen de cierta como proceso natural como es la coevolución y qué tanto realmente es como una acción humana lo que lo está ocasionando o así? O sea, como que en general me hizo pensar como la coevolución también se refiere a
a que una especie muere, o sea, como, no, no realmente la especie, sino esa especie como la conocemos, ¿sabes? O sea, ese gen que la hace ser la especie que nosotros conocemos. Entonces, como que así se me hizo a través de los años de, pues las especies llegan a extinguirse tal como las conocemos y es como, no sé, o sea, como que me puse así a medio filosofar, así como, a lo mejor tenemos ahí como que un concepto de la extinción un poquito medio trastornada, que la vemos así como que las especies se están extinguiendo y a lo mejor y es como un proceso natural, o tal vez no, no lo sé, pero fue así como, como que a esa pregunta me llevó investigar sobre el concepto de coevolución. Y ya, es nada más como que te los quería compartir, como se me hizo loco mi filosofía. O sea, creo que, bueno, no sé, a mí justo algo que me ayudó mucho a entender, porque leí un artículo de que hablaba como de justo de evolución y coevolución, y entonces es como esta parte de que la evolución no puede estar definida solo por la evolución, viendo a las especies como individuos independientes, sino se Ujú, tiene que entender como el sistema, ¿no? Que creo que es algo que no sé, o sea, como lo que tú dices, Pam, o sea, no, nunca nos enseñaron que la evolución era un sistema también, ¿no? Y sí, entonces, de ahí como creo que pudiéramos encontrar la manera como de hilarlo a que, bueno, el humano viene de toda esta evolución y nuestro sistema, o sea, en el que vivimos y en el que existimos, pudiera estar relacionado con esta intuición natural, no sé, que tenemos como de, pues las cosas evolucionan, ¿no? Y bueno, también traemos todo este como bagaje científico que no todo mundo tal vez está consciente como, ¿no? O sea, de la selección natural y de la evolución y de la coevolución, pero al final pues se replica en ciertos sistemas, ¿no? O sea, leyendo de esto como que yo empecé a encontrarme con que pues el capitalismo es un poco una, como hay esta relación como de competencia, pero también hay esta relación como de parasitismo de algunas empresas, ¿no? O sea, como que creo que por ahí pudiéramos también empezarlo a encaminar o empezarnos a encaminar como al hablar de este tipo de sistemas en en los proyectos socioambientales. No sé, ¿qué ujú. opinas? Se me hace súper interesante como que los procesos de la naturaleza los vemos también en otros aspectos que nada que ver con naturaleza, ¿sabes? Y como que en todos lados, tipo en arquitectura y así, también podemos ver varios como sistemas de la naturaleza, las podemos mimetizar en la arquitectura, o sea, como que en general, no sé, Pues al es, final somos naturaleza, ¿no? O sea, pues siento sí, que tendemos a replicar lo que viven nuestros genes. pero justamente por lo mismo siento eso, o sea, como que son procesos naturales Ujú. que replicamos y por ende los podemos replicar en proyectos socioambientales, o sea, como, pues sí, o sea, hace todo el sentido del mundo, ¿por qué no en cualquier tipo de proyecto, ¿sabes? O sea, como Ujú. en tu día a día, vida cotidiana, o sea, como que hace todo el Mm, sentido del mundo, no sé. bueno, esto me lleva a pensar un poco, ya que pues abordamos un poco el tema de las interacciones como mutualismo, parasitismo y demás, y aterrizándolo un poco a proyectos, creo que es necesario reconsiderar como esa relación que tenemos con otros seres humanos, con otras especies, porque creo que de aquí podemos identificar el potencial coevolutivo, digámoslo de una manera positiva para ir todos justo a esa coevolución y llegar al siguiente paso, o para dejar que la selección natural en algún momento haga lo suyo y Ujú, alguna de estas especies pues eh, se extinga o tenga pues que competir aún más, no sé, pueden pasar un montón de cosas, pero creo que pensar en estas relaciones cuando hablamos de un proyecto, pues es fundamental, ¿no? O sea, creo que la idea no es llevarnos como a estos conflictos ecológicos o llevarnos al extremo eh, donde tengamos como esa carrera de que uno sobrevive y otro no, al contrario, de
pues llegar todos Que al justo ahí siguiente nivel. me surge una preguntarte, o sea, como quiero saber su opinión, ya ven como tenemos como interacciones, relaciones en donde, por ejemplo, mutualismo, ambos se benefician. Competencia, como uno se beneficia y el otro no. Y parasitismo es como uno se beneficia y el otro no le pasa nada. Creo. Sí, sí, es que me acuerdo de mi clase de Ujú, biología, algo ujú, así. ujú. Pero bueno, el punto es como si lo pasamos a proyectos, pues uno pensaría que es como, sí, que todos funcionen, que todos tengan un beneficio para todos, como si dijéramos como el superhéroe o como lo que, el como escenario ideal para todos sería que todos ganen, ¿no? O sea, como este Claro. mutualismo. Este, pero ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto si en la naturaleza vemos cómo hay mutualismo, hay competencia, hay parasitismo? O sea, no todo el mundo gana todo el tiempo y eso permite la evolución y permite como crecer y mejorar o simplemente cambiar, tal vez no necesariamente mejorar, pero Ujú, para mí un cambio es bueno, o sea, en todos ujú. los sentidos. Este, entonces es como qué tanto realmente, hablando sobre proyectos socioambientales, este, buscamos que todos prosperen y qué tanto Sí. realmente podríamos considerar de que un poquito de competencia como para pues sí, o sea, como que es la naturaleza también de las empresas, de los proyectos, de todo, ¿no? O sea, no sé, como que me ¿Sabes surge ahí. qué también creo que, o sea, bueno, no sé, y también justo leyendo esto y un poco preguntas que me encontraba así como de la ecovolución en la sociedad actual, ¿no? O sea, justo me surge mucho la duda y viendo cómo está nuestra situación geopolítica actual también, como esta cuestión de este que le llaman el capitalismo tardío, como todo está basado en competencia, ¿no? Y entonces, un Ujú, poco lo que tú dices, Pam, o sea, creo que también nuestro sistema social se ha basado mucho en el tema de la competencia y el parasitismo, y creo que ha habido muy poco mutualismo. Entonces, justo para ujú, mí, o sea, como en eso que dices tú, o sea, como mi sentir es, también tal vez por eso nosotros estamos como del lado de los proyectos socioambientales mutualistas, ¿no? O sea, porque sí, estamos bajo un sistema en donde se malentiende la coevolución y bueno, está, o sea, justo entendiendo que todos los sistemas necesitan balance de de algún todo. lado, pero creo que hemos estado bajo un sistema, bueno, y yo hablando como de las generaciones, ¿no? De estamos como humanidad, pasando por un sistema que no ha evolucionado, que se está manteniendo con las mismas tecnologías, con los mismos, ¿no? O sea, como que realmente no ha habido nada que haga que ese parasitismo, esa competencia, pues no, o sea, como que no caiga, ¿no? Y creo que no sé, con la caída del petróleo y todas estas cosas, creo que puede haber unos cambios, como tú dices, importantes, pero también creo por eso, o sea, en mi percepción personal, que por eso también nos vamos un poco hacia el mutualismo, ¿no? Porque no hemos Justo. visto cómo funciona el mutualismo en nuestra sociedad, al menos en épocas recientes, no sé. ¿Tú qué dices a ti? Sí. Sí, bueno, creo que algo importante a destacar es que recordando un poco lo de interacciones biológicas, hay no como un signo de más, el que gana, un signo de menos, el que pierde entre muchas comillas, pero creo que justo en estas concepciones que hablamos pues de sistemas capitalistas, de cómo entendemos pues nuestros sistemas sociales y demás, nos han dicho que siempre hay un ganador, pero en realidad en la competencia nadie gana, los dos signos son negativos. Y Ya, claro, ¿no? Puede, digamos que llevándolo a un punto un tanto extremo, que una especie sobrevive y otra no, pero en realidad no podría decir que esa especie está ganando porque tuvo que meterle un montón de energía, hacer, pues principalmente eso, ¿no? Un montón de energía, hacer un montón de cosas para llegar a ese punto que probablemente pues pudo haberse evitado, ¿no? O sea, no lo digo tanto como en dos aves, dos especies o así, ya un poco pues más aterrizado igual a proyectos. Creo que pues a veces vemos
pues la competencia, porque también la metemos tan metidas. Muchas de nosotras, estoy segura que estudiamos en sistemas donde evaluaban por competencias y es ir arrastrando estos patrones. cien eh, por ciento. claro, donde te dicen que alguien gana Tú y esta pierdes. idea. Sí, sí, muy bien. Oigan, y pues, o sea, justo como para ir cerrando, como qué pregunta poderosa creen que pudiéramos plantear a partir de esto, ¿no? O sea, como para llevarnos como esa que decía Pam al principio, pero como para llevarnos o sea, después de esto, ¿no? Preguntárnoslo sobre todo. Yo me la imagino más como enfocada a los proyectos socioambientales y su relación con la coevolución, pero no sé cómo ven, o sea, qué les suena? Siento que se nos ha pasado a hablar un poco como tal cual como ya viéndolo, o sea, hemos estado hablando como entre proyecto y proyecto, como esta coevolución entre proyectos, Mm, pero me gustaría como platicar un poco sobre dentro de un mismo proyecto cómo existe esta coevolución, o sea, sí, entre el grupo de codiseño, entre, ya sabes, o sea, como, no sé, o sea, otra pregunta que me surge. ujú. Que hasta eso siento que han sido poderosas, ¿no? O sea, sí, siento que son preguntas que nos han hecho pensar mucho. Y me surge como el hecho de que el grupo de codiseño sea multidisciplinario es lo que hace que se enriquezca el proyecto. Entonces, pasándolo como a un tema de coevolución, creo que esta como biodiversidad de, bueno, no es Actores. biodiversidad, sino más bien Ujú, diversidad de actores, también replica los ecosistemas que como que nos dicen que entre más biodiversidad, más, pues mejoramos, ¿no? ujú. Y progresamos y así. Sí, también Entonces, tal vez más posibilidad de evolucionar, ¿no? sí, pero pues sí, o sea, nada más es como preguntarnos, ¿no? De dónde viene esto, o sea, porque Mm, como que nos lo dicen que entre más multidisciplinar mejor y entre más biodiversidad mejor, pero pues, ¿qué es lo que ocasiona que esto sea mejor? Es la ujú, coevolución, es la adaptabilidad, es la competencia, o sea, ¿qué es eso que nos hace mejorar siendo diversos mm, dentro de, dentro de tanto la naturaleza como dentro de un mismo proyecto? mm. Esa es como la pregunta que me surge. ¿Tú qué piensas, Ate? Pues yo creo que de todas estas interacciones, a final de cuentas, nos ofrecen oportunidades de cambio, Mm, pero sí me hace pensar mucho también la pregunta de Juan, ¿no? De lo vemos entre muchos proyectos, cómo cooperan entre sí, pero en un mismo proyecto creo que de repente sí es un poco complicado ver cómo se dan esas interacciones y cómo se logra a escala de uno, ¿no? Creo que mm, también sería también importante preguntarnos si se puede hacer solo con un proyecto mm. o pues Ujú, necesitamos a los demás proyectos. Creo que eso está interesante, ¿no? Porque al final pudiéramos plantear, o sea, ya llevándolo como a una pregunta, ¿no? Como para cerrar, no ujú, sé si pudiera ser el hecho de, justo, o sea, un proyecto socioambiental es el que permite, o sea, como la coevolución, o sea, me imagino que debe de haber algo dentro de sí mismo, ¿no? O sea, como en qué momento hay no sé si más bien es como los actores coevolucionan y por ujú. eso surge un También. proyecto, ¿no? Y creo que eso que planteaste está muy interesante porque entonces, si mi proyecto también está viendo otros proyectos que en sí mismos, pues están funcionando como un mini sistemita, ya mandándolo también como a un tema de sistemas, pues entonces, ¿qué pasa entre estos proyectos? Y si es que, o sea, yo me imagino que sí se puede coevolucionar. Bueno, no sé, es que creo que tendría que evolucionar un proyecto para coevolucionar, ¿no? Pero
Tal vez la pregunta pudiera ser, no sé cómo ven, si, o sea, ¿en qué momento te das cuenta que hay una coevolución en el sistema a partir de los proyectos socioambientales, ¿no? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta de que realmente estamos, no sé si coevolucionando como sociedad o en nuestras ideologías, como para poder llevar a cabo, pues, mejores proyectos? Ay, no sé, Sí, me surgen un buen de dudas. sí, pero está padre, o sea, siento que sin contestar la pregunta, porque no sé, Ujú. La yo solo dejamos sé que planteada. Ujú. ajá, pero creo Ok. que por ahí podemos verlo como el tema este del tiempo, o sea, la Mm. evolución es a través del tiempo. Mm. Entonces, quién sabe, o sea, probablemente ni vivamos para verlo, no sé, quién sabe, probablemente nunca lo sabremos. Y pues creo que con esto finalizaríamos, porque igual ya hemos llegado al límite de tiempo, pero creo que se logró el objetivo. Súper. Gracias, chicas. Le